En agosto de 2018, una mujer llamada Shannon Watts dejó de responder mensajes de forma repentina, algo que no encajaba en absoluto con su forma de ser. Era activa en redes, hablaba constantemente con amigos y familiares, y no desaparecía sin avisar, por lo que el silencio llamó la atención casi de inmediato. Una amiga cercana decidió no esperar más, y fue directamente a su casa, preocupada por lo que pudiera estar pasando. Cuando llegó, algo no le encajó desde el primer momento, porque el coche de Shannon seguía en el garage. Eso no tenía sentido. Si ella estaba fuera, no habría dejado el coche allí. Si estaba dentro, ¿por qué no respondía? Decidió llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, la situación parecía extraña, pero no alarmante a primera vista. No había señales de violencia. No había nada roto. No había caos. Pero había algo peor. Había ausencia. Chris Watts, el marido de Shannon, llegó poco después, aparentemente tranquilo, dispuesto a colaborar. Abrió la casa y dejó que los agentes entraran. Respondió preguntas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Dentro de la casa no había señales de lucha ni de un incidente evidente. Las pertenencias estaban allí. El bolso, el móvil, las cosas de las niñas. Todo estaba en su sitio, pero ellas no estaban. Y eso no tenía explicación. Chris mantenía la calma. Hablaba con un tono controlado y parecía más preocupado por la situación en general que por detalles concretos. Ese fue el primer punto que llamó la atención. No parecía desesperado. No parecía perdido. Parecía contenido. Las cámaras de seguridad del vecino fueron clave. En ellas se podía ver a Chris esa mañana, moviéndose cerca de su camión, cargando cosas, entrando y saliendo. Nada especialmente extraño, pero tampoco completamente normal. Cuando vio las imágenes, su comportamiento cambió ligeramente. Fue un cambio pequeño, pero suficiente. La presión empezó a aumentar. Los interrogatorios se volvieron más directos. Y la historia comenzó a mostrar grietas. Chris dijo que Shannon se había ido con las niñas, pero no había pruebas. Nadie las había visto salir. No había mensajes, no había movimiento, nada. Cada vez que repetía su versión, algo no encajaba. Y cuanto más hablaba, más evidente era. La policía empezó a sospechar, no de un desconocido, sino de él. Y mientras tanto, el caso se hacía público. La gente empezó a seguirlo. Las entrevistas aparecieron, y Chris habló ante las cámaras, pidiendo ayuda, pidiendo que volvieran. Pero algo no encajaba, ¿no? Era lo que decía. Era como lo decía su lenguaje corporal, en su tono, en su mirada. En todo parecía desconectado. A los investigadores lo sabían, en algo no estaba bien. Y entonces decidieron presionar. Más preguntas, más tiempo, más silencio. Hasta que ocurrió. Chris empezó a romperse. Primero lentamente, luego de golpe, y finalmente confesó. Pero no toda la verdad. No al principio. Dijo que había discutido con Shannon, que la situación se había salido de control, que todo había pasado rápido. Pero eso no explicaba todo. Faltaban piezas, muchas. La presión continuó. Y entonces, la verdad real salió. Chris había acabado con la vida de su esposa. Pero no solo eso. También había acabado con la vida de sus hijas. Y eso cambió completamente la percepción del caso. Ya no era una discusión. No era un accidente. Era algo mucho más oscuro, mucho más frío, mucho más difícil de entender. La forma en la que lo hizo, la calma posterior, la forma en la que actuó después. Todo indicaba algo inquietante. No había pánico. No había confusión. Había control. Había decisión. Y eso es lo que hace este caso tan impactante. No hubo señales claras previas. No hubo un comportamiento extremo evidente. Era alguien normal, con una vida normal, hasta que dejó de serlo. Las investigaciones revelaron más detalles, más contradicciones, más decisiones calculadas. Nada había sido completamente impulsivo. Había planificación. Había intención.
había conciencia. Y eso lo hace aún más difícil de asimilar, porque rompe la idea de que se puede identificar a alguien así. Fácilmente en el juicio, fue rápido, las pruebas eran claras. La confesión estaba ahí, y la condena llegó sin dudas. Pero la pregunta quedó, ¿cómo alguien aparentemente normal puede hacer algo así? Esa es la parte que más impacta, no el crimen en sí, sino lo que representa, porque demuestra que no siempre señales claras, que no siempre hay una advertencia, que a veces simplemente ocurrían, y eso es lo que deja a la gente pensando, no en el pasado, sino en el presente. Porque si alguien así pudo pasar desapercibido, la pregunta es inevitable. ¿Cuántos más pueden hacerlo? Si esta historia te ha dejado pensando, dale like, suscríbete y dime algo. ¿Crees que alguien así muestra señales o es imposible verlo venir? Nos vemos en el próximo caso.